Buenas noches, compañeros. Hoy nos encontramos con el ingeniero y auditor Rosendo Antonio Rizzo Puig. Le vamos a hacer 10 preguntas de seguimiento sobre qué es una auditoría real y su experiencia en base a todos los años que él ha estado trabajando. La primera pregunta, ¿podría contarnos, ingeniero, cómo fue su proceso de formación y qué lo motivó a convertirse en un auditor interno? Pues principalmente las experiencias obtenidas en las auditorías que realizaban a mi área de trabajo, de diferentes normas, me motivaron ahí fui adquiriendo conocimiento acerca de todos los que eran las normativas, cumplimientos y pues también viendo las necesidades que había, ¿no?, en el mercado de más auditores. Entonces también esa parte me motivó a ir buscando a seguir mejorando algunas otras empresas por medio de auditorías. Entonces me preparé para cumplir con los requerimientos de un auditor y pues afortunadamente lo pudimos lograr. Perfecto, muchas gracias por contarnos su experiencia. La segunda pregunta sería, ¿qué conocimientos considera usted que son indispensables para realizar una auditoría efectiva dentro de un sistema de gestión de calidad? Principalmente conocer y dominar el estándar que se va a auditar. Puede ser que sea desde el más sencillo, que puede ser un ISO 9000, hasta algo más complicado como estándares aeroespaciales como auditorías NADCA, pero independientemente del estándar o el área que vayas a auditar, tienes que tener conocimiento pleno de lo que vas a realizar como preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esos requerimientos? Y basarte en las evidencias objetivas. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, en su experiencia, ¿qué habilidades intrapersonales cree usted que son las más importantes para mantener una buena comunicación con los auditores? Pues principalmente que se basen en lo que es la evidencia objetiva. En una auditoría no te sales del renglón, es lo que nos está pidiendo el requerimiento y cómo haces que se cumpla. Entonces debes de buscar esa parcialidad y no salirte de ese guión, ¿no? Entonces siempre va a ser evidencia objetiva y las evidencias son las que van a ir dando el guión de la comunicación. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora vamos a entrar un poco en cómo se prepara una auditoría. En lo personal, ¿usted cómo se prepara antes de iniciar una auditoría para asegurarse de cumplir con los objetivos establecidos de dicha auditoría? Okay, primero que nada, pues como le mencionaba anteriormente, ¿no?, tenemos que conocer cuál es nuestro estándar, qué es lo que vamos a auditar, conocer la empresa, cuál es el giro de la empresa, cómo funciona la empresa y en base a eso ir buscando la evidencia objetiva que cumpla con los requerimientos del estándar, ¿no? Los estándares y las normativas son muy claras, todo lo que es un shall o un debe es un requerimiento obligatorio. También te piden cuando debe haber evidencia objetiva o cuando debe haber procedimientos. El mismo estándar te lo va requiriendo y la empresa pues debe de cumplir con esos requerimientos, ¿no? Entonces eso es lo principal que tenemos que buscar cuando se está preparando una auditoría. Perfecto, muchas gracias. Bueno, platícanos un poco de los retos. ¿Cómo maneja usted las situaciones difíciles o conflicto durante una auditoría? Fácil y sencillo. Como les he estado mencionando, ¿no?, las evidencias son las que hablan en una auditoría. Una auditoría no se trata de andar buscando errores, sino se busca el cumplimiento, ¿sí? Y tenemos que ver las auditorías desde el punto de vista de mejora continua, porque al final de cuentas, como ustedes como alumnos, el maestro se convierte en el auditor y los evalúan ustedes de acuerdo al cumplimiento con sus actividades, sus tareas y en sus exámenes. Y de eso se obtiene una calificación y una retroalimentación. En las auditorías sucede lo mismo. Tú debes de cumplir con lo que está pidiendo el estándar y buscar esa evidencia objetiva. Entonces, cuando hay un conflicto es simplemente poner en claro, ¿no?, sin alzar la voz ni nada por el estilo. Mira, este es el requerimiento, esto es lo que se te está pidiendo, tú no tienes ese cumplimiento, tienes que mejorarlo, tienes que arreglarlo para poder determinar cuál es ese cumplimiento que se está buscando en base a la normativa que se audita. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿qué criterios utiliza para determinar si una observación o no conformidad es significativa? Okay, principalmente se determina en base al riesgo que existe con el producto o el proceso que se está auditando. Si el proceso involucra riesgo con el producto o las personas, siempre va a ser considerado como mayor. Se puede considerar como menor si no hay esa afectación, pero ver si dentro del proceso o la cadena del proceso puede llegar a haber otras afectaciones, también podemos considerarlo como mayor. Porque si no hacemos algo o no se está haciendo algo, va a repercutir en los procesos posteriores. Entonces, un hallazgo mayor siempre va a ser riesgos en el producto, en el proceso o en las personas. Y un riesgo menor puede ser de que a lo mejor no tengo
bien claro el procedimiento de cómo realizarlo, pero existe suficiente evidencia para determinar que lo estás haciendo correctamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Corregir el procedimiento. Recordemos que la normativa o el principio de ISO 9000 nos dice, documenta lo que haces y haz lo que documentas. Entonces, si no cumplen con ese principio, entonces eso se puede considerar un menor. Ahora, en cuanto a la ética profesional, ¿qué papel juega la ética y la imparcialidad en su trabajo como auditor interno? Es muy importante. Siempre uno como auditor tiene que ser lo más ético posible y basarse simplemente en la evidencia objetiva. No podemos tomar parte de porque a lo mejor me hicieron mala cara o no me trataron bien, o no me dieron ni siquiera agua. Eso no me pone en juicio para tomar la decisión en base a la auditoría. La auditoría siempre se toma en la evidencia objetiva que está presentando el auditado. ¿Sí? Eso es lo que va a hablar y eso es lo que va a definir el torno de la auditoría, ¿no? Entonces, un auditor debe regirse nada más por eso, no tomar en consideraciones cualquier cosa que haya sucedido en el entorno. Inclusive si hubo discusiones, ¿no? Puede llegar a ver si en ocasiones existen discusiones entre el auditor y el auditado, y eso no pone en juicio el criterio de la auditoría. Uno como auditor debe mantenerse siempre ético y basarse en la evidencia objetiva. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado durante una auditoría y cómo lo resolvió? Okay. En una auditoría que a mí me realizaron, hubo un conflicto con el auditor donde él daba su punto de vista en base a la interpretación del enunciado del estándar. Nosotros como auditados lo interpretamos de una manera diferente a lo que él indicaba, ¿no? A final de cuentas, lo que vino sobresaliendo fue la evidencia. Bueno, tú estás pidiendo esto y dices que se cumple de esta manera, nosotros lo interpretamos de esta manera y cumplimos de esta forma. ¿Cuál es ese gap o cuál es esa diferencia? Ya lo tuvimos que platicar entre el auditor y el auditado y ver, ¿sabes qué? A ver, ¿cuál es esa brecha que existe entre el no cumplimiento y el cumplimiento que tú estás buscando? Entonces se llegó a ese acuerdo, se platicaron, nos sentamos a interpretar correctamente lo que decía el estándar y llegamos a que sí nos hacía falta todavía complementar un poquito más o hacer más robustos nuestros procedimientos, pero pues se llegó a ese entendimiento. Ahora, cuando yo he auditado a otras empresas, también me ha tocado que hay puntos que no están de acuerdo. Obviamente nadie quiere que le encuentren hallazgos en su auditoría, ¿no? Sin embargo, como he mencionado durante toda la entrevista, ¿no? Nos basamos siempre los auditores en la evidencia objetiva. Entonces, cuando existen ciertos conflictos, para determinarlo, siempre hay que decir, mira, este es el requerimiento. No lo dice el auditor simplemente es un medio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el estándar? ¿Y qué es lo que tú estás presentando como evidencia? ¿Estás cumpliendo realmente con el requerimiento? ¿Sí o no? Si es un no, es un hallazgo. Si es un sí, no es un hallazgo. Así de sencillo. Ok. Ahora, en cuanto a la mejora continua, ¿de qué manera evalúa su propio desempeño y busca mejorar sus competencias como auditor? Principalmente en preparación. Un auditor siempre debe estar a la vanguardia de todo lo que está sucediendo en la industria, porque el estándar siempre va a ser lo mismo y va a haber cambios paulatinos en los estándares, en las normas, y hay que estarse preparando siempre. Pero la industria avanza, entonces va a haber diferentes maneras o tipos de cumplir con los requerimientos del estándar. Tienes que tú estar a la vanguardia de que vas a encontrarte con esas nuevas tecnologías o nuevos cumplimientos en base a todos los requerimientos de cada uno de los estándares. Entonces siempre debes estarte preparando, nunca dejar de prepararte, tomar y seguir tomando todos los cursos necesarios para poder cumplir. Y sobre todo, enfocarte bien en el estándar que vas a estar auditando. Ok, ya por último, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes que desean desempeñarse como auditores internos? Principalmente que consideren y entiendan bien lo que es la ISO 19011, que es donde viene todo lo que es la normativa de cómo realizar una auditoría. Y deben de comprenderla, no entenderla, comprenderla, dominarla, para que ustedes puedan ser buenos auditores. Posterior a eso, mantenerse siempre éticos y basarse solamente en lo que es la evidencia objetiva. Una auditoría no se trata de ir a andar cazando brujas, ¿no? Y andar buscando errores. No se trata de eso, porque de eso pues
cualquiera lo podríamos hacer. Una auditoría se trata de cumplimiento, de revisar y asegurarnos de que se están cumpliendo los estándares que nos pide la industria, de acuerdo al estándar que se está auditando. Y eso es lo que vamos a buscar como auditores, nada más. Cumplimiento de acuerdo a la documentación que tiene la empresa contra lo que están presentando, contra lo que está requiriendo el estándar. Entonces, ese sería mi consejo. Nada más basarse en evidencia objetiva y dominar los estándares. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Bueno. Y espero que les haya de utilidad esta entrevista. Muchas gracias.